Mis amados hermanos, es un privilegio para mí poder estar una vez más acá reunido con cada uno de ustedes. Este es su programa, como lo hemos titulado, La Pluma del Escribiente, creyendo, mis amados hermanos, que escrito está en la palabra del Señor de que Él escribiría sus leyes en nuestros corazones, su palabra en nuestras mentes, y esa es la razón por la cual hemos nombrado a este programa La Pluma del Escribiente. Sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta oportunidad, y con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando del tema que le hemos titulado La túnica bordada, y estamos hablando de ella como consecuencia del sacerdocio, ya que la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, que hay diferentes tipos de sacerdocio. Hay sacerdotes para la guerra, sacerdotes para la liturgia, sacerdotes para la enseñanza, sacerdotes para la limpieza del templo, y como consecuencia de esto empezamos a predicar acerca de los diferentes sacerdotes que la Biblia muestra que aparecen, y viendo los sacerdocios, mis amados hermanos, nos llegamos a topar con una bonita sorpresa, la cual está en el libro de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, en donde habla acerca de las vestiduras del sumo sacerdote, y por eso es que estamos hablando, mis amados hermanos, de este tema, la túnica bordada. Amén. Hoy nos toca hablar acerca de este tema de la túnica bordada, pero con un tópico como lo que es la soberbia. Ya vamos a hacer un breve resumen para que podamos ir entendiendo, mis amados hermanos, un poquito mejor este tema. Mientras tanto, vamos a hacer una palabra de oración y a suplicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que pueda ayudarnos en medio de esta palabra. Amén. Desde ya, sean cada uno de ustedes bienvenidos, mis amados hermanos, a este programa, La Pluma del Escribiente. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias te damos, papito lindo, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos concedes en esta oportunidad de estar acá una vez más reunidos, Señor. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, que van a estar escuchando este tema, Señor, en vivo. Bendecimos a aquellos, Padre Celestial, que lo escucharán en diferido, Padre Celestial, y aquellos que estarán también en las redes sociales, Señor. Los bendecimos con la firme convicción de que tal y como está escrito en tu palabra, Señor, la misma no regresará a ti vacía, sino cumplirá, Señor, ese bendito propósito por el cual tú la has enviado. Te suplico, por favor, Padre bueno, Dios Todopoderoso, que pongas guarda en este momento en mis labios, para que todo lo que hablemos venga, como siempre te lo suplico, a edificar, a consolar, y si es necesario, papito lindo, que tu palabra venga a exhortarnos también. Dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo, y gracias precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Continuamos, mis amados hermanos, hablando acerca, repito, de la túnica bordada. Amén. Este tema, mis amados hermanos, es algo, el recordatorio ahora viene como consecuencia de estar escudriñando los diferentes tipos de sacerdocio. Amén. Y escudriñando a los sacerdotes, encontramos esta cita en el libro de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, donde dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto. De esas prendas ya hablamos en su momento, y el día de hoy continuaremos hablando acerca de la túnica bordada. Amén. En su momento hablaremos de la mitra, el cinturón, amén, y muchas más partes de la vestidura que en esta cita no aparecen, mas sin embargo están escritas en la palabra del Señor, y cada una definitivamente con su vital importancia. Amén. Vamos a avanzar, mis amados hermanos. La palabra túnica significa cubrir. Amén. Es el único significado que vamos a dar en este momento, y como consecuencia de escudriñar la túnica, que es parte de la vestidura del sacerdote, llegamos a un punto muy importante, mis amados hermanos, de la importancia, valga la redundancia, de lo que es la túnica, porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que la túnica era de color blanco. Amén. Su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto, y la túnica, esta es
la importancia, mis amados hermanos, de que la túnica, dice acá, libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Amén. Y esta es la razón por la cual hemos estado hablando acerca de la túnica bordada. ¿Por qué? Porque recordemos que en la Biblia dice que el Señor constituyó con nosotros, mis amados hermanos, un reino de reyes y sacerdotes. Y aquí estamos explicando de que la túnica bordada, la importancia de la túnica bordada es de que nos ayuda a poder guardar el corazón y a contraatacar y a combatir contra todas aquellas cosas, mis amados hermanos, repito, que puedan estar estorbando nuestro corazón. Amén. Yo creo que aquí está claro, ¿verdad?, de que definitivamente ustedes y yo tenemos un corazón y por lo tal necesitamos de esta vestidura sacerdotal que es la túnica. ¿Okay? Cuando escudriñamos eso y entendemos entonces de que la túnica es para cubrir, mis amados hermanos, y también para combatir contra todo lo que pueda estorbar el corazón, llegamos a la cita de Mateo capítulo 15 versículo 19, Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23, y en esas dos citas, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra, por lo menos en esas dos citas, aparte son las diferentes versiones que podemos ir buscando, escudriñando, por lo menos son 15 cosas. Se pueden resumir en 13 al leer solamente las que habla el libro de Marcos capítulo 7, pero Mateo acá está hablando también básicamente de lo mismo, pero le agrega dos más que en el libro de Marcos no aparecen. Básicamente dice, pero decía, te voy a leer Marcos 7:20 nada más, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Escuchen esto que dice, todas estas maldades, dice, de dentro salen y contaminan al hombre. Básicamente Mateo 15, capítulo 15, versículos 19 y 20 dicen básicamente lo mismo, con la diferencia de que Mateo menciona nada más 7 cosas, pero cuando escudriñamos las 7 cosas que menciona Mateo, miramos que hay 5 que pues las menciona también Marcos, pero hay 2, repito, que no menciona Marcos y sí las menciona Mateo. Entonces hicimos un breve resumen, mis amados hermanos, de que esas 15 cosas, repito, según solo lo que dice Mateo y lo que dice Marcos, porque yo me puse en su momento a escudriñar lo que decían otras versiones en las mismas 2 citas, y sale cualquier cantidad de cosas agregándole a estas 15, ¿verdad?, que estorban el corazón. Amén. Y de eso se trata este tema, mis amados hermanos, de la túnica bordada, de que ustedes y yo, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, logremos identificar cuáles son las cosas que puedan estar estorbando nuestra vida, estorbando nuestro corazón, estorbando nuestra mente, pues que por medio de ello, en el nombre de Jesús, podamos identificar e ir ganando la batalla una a una sobre cada una de estas cosas, porque claramente lo dice, lo leíamos acá en Marcos 7:23, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Amén. Ahí está claro. Entonces voy a leer el listado que tengo acá. Amén. De las 15 cosas, dice, número 1, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos o hurtos, falsos testimonios, calumnias, avaricias, maldades, engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Hasta ahí vamos ya con 13. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar hablando de la soberbia. Este ya es la 4ª vez que tocamos este tema de la túnica bordada en relación a la soberbia. Amén. Y nos faltaría un último punto, que sería la insensatez. Yo creo que
El día de hoy hablaremos un poco más de la soberbia y si el Señor así nos lo permite, la semana que viene, este programa, pues si Dios nos lo permite, lo estamos llevando a cabo todos los lunes a las 7:30. Amén. Y dentro de unos 15 días, si el Señor así lo permite también, ¿verdad? Empezaremos a hablar acerca de la insensatez. Amén. Pero hoy vamos a continuar hablando con la ayuda del Señor de la soberbia. Hay cosas acá en la presentación, mis amados hermanos, que más adelante ustedes van a poder ver en la página de Ministerios Ebenezer Grecia en YouTube, que yo ya las expliqué. Amén. Así que solamente voy a hacer mención de algunas de ellas, porque el día de hoy quiero llegar a un punto, al igual que todos, muy importante, en donde el porqué de la importancia de la túnica bordada, repito y hago este muy breve resumen, porque la túnica bordada cubre el corazón del sacerdote, amén, y no solamente el corazón, mis amados hermanos, del sacerdote, sino de todos aquellos que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes por medio de nuestro Padre Celestial, y como consecuencia de esto, pues también tenemos un corazón. Así que ese corazón necesita estar cubierto, protegido por la túnica bordada. Amén. Y la túnica bordada, ¿qué es? Es una cobertura, mis amados hermanos, espiritual, podemos resumirla así, de santidad. Amén. Entonces acá la palabra soberbia, esa palabra que leímos acá en Marcos capítulo 7 y versículo 22, dice que tiene 5 significados. Voy a leerlo nada más, ya no voy a hacer mención de ellos nada más, porque eso ya lo expliqué. Como les repito, esta es la cuarta vez ya que hablamos de la soberbia. Número 1 es soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Amén. Cuando se escudriña esa palabra soberbia, mis amados hermanos, yo he explicado en las tres apariciones anteriores de que la soberbia está íntimamente ligada con lo que es Satanás, con lo que es Lucifer. Amén. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver más adelantito, pero nada más quiero decirles esto, de que la palabra soberbia tiene un significado muy importante, que es sustantivo masculino. Y cuando se habla, mis amados hermanos, de un sustantivo, dice que significa que tiene existencia real e independiente. Estos son clases que a uno le enseñan desde que está en la escuela, ¿verdad? En la primaria, en las clases de idioma español. Que es un sustantivo? Es alguien, dice que tiene existencia real e independiente. Amén. También de la sustancia, fundamento de las cosas. Y aquí, repito, esto yo ya lo expliqué, mis amados hermanos. Solo estoy haciendo mención de algunas cosas. En su momento explicamos de que cuando aquí en este significado dice sustantivo masculino que tiene existencia real o independiente, hace un énfasis a Lucifer. Amén. Dios las bendiga, muchachas. Qué bueno que pudieron conectarse. Amén. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y pues primeramente Dios, logramos aprender bastante el día de hoy. Y si ahí están sus papás también, pues los bendigo en el nombre de Jesús. Y si no, pues qué bueno que ustedes pudieron conectarse. Las felicito en el nombre de Jesús y les mando un abrazo desde acá. Amén. Bueno, continuamos. Entonces empezamos a desarrollar el tema, mis amados hermanos, de que, como les acabo de mencionar, Lucifer está íntimamente ligado con lo que es la soberbia. Amén. Y aquí vamos a ver en un primer punto, que ya lo empezamos a ver, pero es que son tantas cosas de las cuales hay que hablar, mis amados hermanos, de este punto, que cuando se tiene soberbia, lo voy a decir así, se tiene también un Señor, pero ese Señor no es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, sino es un Señor que se llama Lucifer. Amén. Cuando se padece de soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es alguien insolente, alguien que es perverso y muchas cosas más, que lo vamos a continuar viendo acá en el libro de Isaías capítulo 14. Pero antes vamos a leer Proverbios capítulo 13 y versículo 10. Amén. Entonces el punto que vamos a abordar en el nombre de Jesús. Ahí vi a su mamá también ya. Dios me la bendiga, hermano. Amén.
es de que Lucifer es el señor de la soberbia. Amén. ¿Y quién es Lucifer, mis amados hermanos? Ni más ni menos que el querubín, ¿verdad? Que cayó, el arcángel también puede ser que cayó, y como consecuencia de que cayó, pues se convirtió, mis amados hermanos, en Satanás, el diablo, la serpiente antigua y muchos más nombres que al final solo demuestran la naturaleza de esta entidad llamada Lucifer. Pero vean que dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice: por la soberbia solo viene la contienda. Vean esto. Está hablando de problemas, de dificultades que muchas veces se dan como consecuencia de que hay soberbia, y la soberbia en el corazón del ser humano le impide reconocer sus errores, sus defectos, y como consecuencia pues se desata la contienda. Esto les digo, esto yo ya lo hablé también, por eso voy un poco rápido, porque me interesa por lo menos leerles de que en la Biblia aparecen características de la persona que padece de soberbia, y son 38 características por lo menos que encontré, y hacen un énfasis importantísimo, mis amados hermanos, en relación a la naturaleza, o en su momento lo decíamos así, a la cultura de Lucifer, que intenta permear, introducirse, manifestarse en nuestros corazones, y luego pues cambiar la forma de ser, de hablar, de pensar, de actuar, de vestir de la persona. Amén. Por eso es que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado y como hacer lo que la Biblia dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. La humildad tiene que ser una de nuestras herramientas o de nuestras armas, mis amados hermanos, para poder vivir antes de que Lucifer venga a intentar estorbar. Entonces leo Proverbios 13:10, dice, dice acá: por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos, escuchen cómo dice, está la sabiduría. Entonces acá podemos ustedes y yo entender, mis amados hermanos, de que cuando en el corazón del ser humano, de la persona, del hombre o de la mujer, hay soberbia, no va a poder recibir un consejo, no va a querer recibir un consejo. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver más adelantito. Pues porque él va a creer o ella va a pensar que lo sabe o lo puede todo. Mas sin embargo, mis amados hermanos, no es así. Siempre en la vida ustedes y yo vamos a necesitar de alguien que nos dirija, de alguien que nos cubra, de alguien que nos enseñe, de alguien que nos ayude. Recuérdense, tal es así que desde el principio, cuando Dios se da cuenta de que el hombre estaba solo, claramente dice la Biblia: le haré ayuda idónea para él. Desde el principio, mis amados hermanos, el mismo Dios nos demuestra de que no es bueno de que el ser humano esté solo, y como consecuencia de esto, entonces, pues nos hizo habitar en familia, mis amados hermanos. Ok, ¿qué dice Isaías capítulo 14, versículo 12? Amén. De esta cita del libro de Isaías capítulo 14 es donde con la ayuda del Señor vamos a hablar, a mencionar esas 38, sorprendentemente, características que están haciendo un énfasis claro en Lucifer. Amén. Pero que también son 38 características que se pueden manifestar, no nos olvidemos de esto, en los corazones. Amén. Pues de todos aquellos que tengan un corazón, ¿verdad? Amén. De todos aquellos que, mis amados hermanos, no estén cubiertos con la túnica bordada o que hayan dejado de ejercer su sacerdocio. Entonces estas serán lamentablemente las características que se manifestarán. Pero mientras tanto, leamos y veamos algunas características que tenía Lucifer, por lo cual lo llevaron a caer, y que el Señor nos libre a nosotros, mis amados hermanos, de tener este tipo de características, que el Señor nos cubra y que en su momento puedan llevarnos a caer. Por eso la importancia de
que si yo entiendo que tengo un corazón, amén, ese corazón tiene que estar cubierto, amén, y como lo mencionamos en su momento, ¿y cuál es la forma de cubrir el corazón? Pues lo estamos hablando con la túnica bordada, amén, con la túnica blanca, en otras palabras, ¿qué representaría en mi vida esa túnica bordada? La santidad, porque mis amados hermanos, por falta de santidad, por falta de temor al Señor, es que el ser humano, en otras palabras, ustedes y yo terminamos haciendo cosas que a veces ni le agradan al Señor, ni encontramos deleite en ellas, por falta de santidad, por falta de temor al Señor. Eso viene a representar en nuestras vidas esa túnica bordada. Ok, leemos en el nombre de Jesús lo que dice Isaías capítulo 14 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: ¿cómo caíste del cielo? Escuchen, empieza a hablar de una caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Ahí está claro el nombre, mis amados hermanos, y el punto, ¿verdad? De que se está hablando de Lucifer. Y lo que estamos hablando ustedes y yo en este momento es lo que Lucifer es el señor de la soberbia, y como consecuencia también será el señor de todos aquellos que actúen, entendámoslo así, con soberbia, con orgullo, con altanería, con arrogancia, aún con perversidad. Nadie, mis amados hermanos, actúa con esas cosas que mencionamos solo así porque sí. Antes bien llega a actuar de esa forma porque se ha metido bajo la autoridad de un señor, y en este punto que estamos hablando, el señor es Lucifer. Lucifer es el señor de la soberbia, pero claramente lo vemos acá, que por soberbio, ¿qué le pasó a Lucifer? Cayó. Amén. Dice acá, seguimos leyendo: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, dice, el que echaba suerte sobre los gentiles. ¿Tú qué decías en tu corazón? Empecemos a ver. Aquí empezamos a ver, mis amados hermanos, algunas características muy importantes del por qué cayó Lucifer. Amén. Y claramente dice acá, dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Escuchen esto. Número 1, subiré. Ahí nos damos cuenta de una de las causas por las cuales él cayó, porque lo primero que quiso fue subir. Amén. Al cielo, subiré al cielo, dice, en lo alto. Ahí ya va una segunda característica, un segundo punto que nos está hablando de subir a un lugar en lo alto. Junto a las estrellas del cielo, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré. Una tercera palabra que nos muestra que él quería estar en las alturas. Ensalzaré mi trono, escuchen lo que dice acá, y en el monte del testimonio me sentaré. Ahí hay una cuarta indicación de que del problema que Lucifer tenía en su corazón, que él quería estar en un monte, quería sentarse. Y cuando ustedes y yo vemos los montes, mis amados hermanos, pues los montes son lugares altos. Amén. Sigue diciendo: en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aquilón. Escuchen una quinta vez en la que habla de algo alto. Dicen: sobre las alturas de las nubes. Una sexta vez: subiré y seré semejante, número 7, al Altísimo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Lucifer con la soberbia? De que él quería estar por arriba, mis amados hermanos, de todo, y compararse al Altísimo, algo que definitivamente nada ni nadie, mis amados hermanos, de lo creado, entiéndase Lucifer como una creación, como una criatura también, lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque es criatura. Ciertamente la Biblia dice que nosotros, mis amados hermanos, si le obedecemos al Señor en lo que está escrito en su palabra, y nos esforzamos por cumplirlo siendo obedientes, una de las bendiciones que está escritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice ahí,
y estará siempre arriba y nunca abajo, y será siempre cabeza y nunca cola. Pero esa postura ahí de cabeza y estar siempre arriba nos la tiene que dar el Señor como consecuencia de la obediencia que ustedes y yo le tenemos a su palabra. Amén. Espero estarme dando a entender. Y aquí yo quiero que con la ayuda del Señor les voy a leer, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, les voy a leer sí, aquí está. Las 38 características que encontré en el libro de Isaías capítulo 14. Amén. Y que hablan de Lucifer. Amén. Pero de Lucifer como el señor de la soberbia. Amén. Entonces vean, pues número 1 dice ahí, todo lo que les voy a leer está escrito en Isaías capítulo 14. Pueden ustedes abrir sus Biblias en el nombre de Jesús y leerlo, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar. Yo nada más los saqué, los enumeré, pero ahí está escrito todo. Entonces vean, pues lo que vamos a leer a partir de este momento son, mis amados hermanos, las 38 características, es la cultura de Lucifer como soberbio, pero también las características y la cultura de toda aquella persona que no guarde su corazón y que actúe con arrogancia, con altivez, con orgullo, con soberbia. Estas cosas que vamos a leer, que son 38, le pueden pasar, amén, o va a ser su estilo de vida, va a ser su forma de pensar. ¿Y saben qué es lo delicado, mis amados hermanos, cuando hay soberbia? De que, lo digo con todo respeto, de que la soberbia viene a ser como el mal olor de boca, o también a veces como el olor de las axilas, ¿verdad? Que cuando uno está hablando y hablando, uno no se da cuenta que tiene mal olor de boca, pero los que están enfrente a uno se alejan porque bien saben que hay mal olor de boca. Igual es la soberbia, mis amados hermanos. Cuando hay soberbia, el que está padeciendo de eso no se da cuenta, mas sin embargo los que están a su alrededor se dan cuenta, mis amados hermanos, ¿de qué? De que hay altanería, hay arrogancia, hay orgullo, hay vanidad, de que el estilo de vida, la forma de ser de la persona que padece de soberbia no es normal. Hay algo que no es normal, y si no es normal, ¿esto qué nos indica? De que entonces está la cultura de Lucifer en el corazón de la persona, y esa es la importancia por la cual ustedes y yo, repito, tenemos que cubrirnos con esa túnica bordada que representa en nuestras vidas la santidad, representa el temor al Señor, y combatir contra todo aquello, contra todo, absolutamente todo, no solamente la soberbia, porque de la soberbia estamos hablando en este momento, pero ya les leí las 15 cosas: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, hurtos, falsos testimonios, calumnias, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, que es la que estamos hablando, y la insensatez, que son, por lo menos bíblicamente hablando, 15. Mas sin embargo, yo sé que no son solamente 15 las cosas que puedan estorbar el corazón del ser humano. Entonces, para que eso no nos estorbe, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir con temor al Señor, mis amados hermanos, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así que, entonces, leamos las 38. Vamos a tratar de leerlas para poder avanzar un poquito. Número 1. Entonces, estas son características de alguien que padece de soberbia. Dice que es opresor. Ya no voy a hacer mayor énfasis en cada una de ellas, porque esto estaba escuchando el tema de que días, más o menos hace como un mes fue que prediqué de esto, y esto ya lo mencioné. Pero también hay otro punto muy importante, que es el número 2. Vean esto: codiciosa o codicioso del oro. Aquí podemos ver una característica, mis amados hermanos, de aquel o de aquella persona que padece de soberbia. Le va a gustar el oro.
va a codiciar el oro. Y qué bueno fuera, mis amados hermanos, que alguien anhele tener, vamos a decir, oro, plata o dinero, como lo queramos ver, pero que lo desee para poder compartir con lo necesitado, sino dice acá claramente que la persona que padece de soberbia es codiciosa. Amén. Y cuando se habla de la codicia, se entiende la codicia como el afán de amontonar riquezas solo porque sí, o sea, solo porque desea tener más y más y más. Y aquí viene, como por poner un ejemplo de la codicia, a veces se dice en son de broma, pero es un ejemplo de codicia, de que hay gente de que no se come un banano por no tirar la cáscara. Entonces, más o menos así es la codicia, en este caso dice al oro. Amén. Ahí tenemos que escudriñar nuestros corazones, mis amados hermanos. Ustedes y yo pudiéramos decir y pensar, no, yo codicioso al oro, a la plata, al dinero, que así le dicen acá en Costa Rica, la plata, ¿verdad? Allá en Guatemala le dicen el pisto. Entonces, si nos hace falta el pisto o nos hace falta la plata, ahí ustedes y yo escudriñemos nuestros corazones. Cuando hay dinero en casa, cuando hay dinero, qué sé yo, para lo necesario, ¿cómo está nuestro corazón? Pero cuando no hay dinero, por ejemplo, ¿verdad? Vienen, qué sé yo, los pagos que nos toca hacer, el pago de la buseta, el pago de la luz, el pago del agua, si tenemos internet, el pago del internet, si alquilamos casa, el pago de la casa, si compramos carro, el pago del carro, si compramos moto, el pago de la moto. Y cómo nos empezamos a poner, ahí es donde tenemos que escudriñar nuestros corazones. Cuando estamos viendo que las fechas de pago ya vienen, el alquiler del templo, el alquiler de la iglesia, ay, Dios mío, cómo nos empezamos a poner. Estamos exactamente igual con esa paz que la Biblia muestra, que sobrepasa todo entendimiento, cuando, por ejemplo, cuando se acaba de pagar, ¿verdad? Hablemos, ok, se acaba de pagar el alquiler de la casa. ¿Cómo está uno? Uno está tranquilo porque lo acaba de pagar. Pero cuando ya vienen las fechas de pagar el otro mes, ahí es cuando hay que escudriñar el corazón y ver cómo me pongo. Amén. Ustedes y yo pudiéramos pensar, no, yo codiciosa, no soy. Pero entonces tendríamos que escudriñar nuestro corazón. Sí, cuando hay, en este caso dice oro, ¿verdad? Pero estamos ejemplificando con plata, con dinero o con pisto, como decimos en Guatemala. Cuando hay dinero, si yo estoy tranquilo, pero cuando no hay dinero, mi estado de ánimo hasta cambia. Entonces ahí les digo, hay algo en ese corazoncito, que normalmente es el nuestro, ¿verdad? Que no es normal. ¿Por qué? Porque escrito está que el Dios que ustedes y yo tenemos es el dueño del oro y el dueño de la plata. Amén. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ante una necesidad, había un hombre que le llaman, ¿verdad?, el cojo de la Hermosa. Había un cojo que estaba ahí y se sentaba a las puertas del templo de la Hermosa. Dice que ellos llegan ahí a donde él estaba y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y se levantó. O sea, nos damos cuenta, ellos lo dicen textual y literalmente, lo dicen, no tengo dinero. Amén. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían estos hombres que aunque no tenían dinero, no les hacía falta nada? Pues tenían la presencia del Señor, tenían la llenura del Señor, tenían la paz del Señor, y eso les hacía a ellos vivir de tal forma de que no vivían anhelando el dinero, aunque sea para los pagos del mes. No lo anhelaban. Habían cosas mayores. Ellos sabían y entendían lo que escrito está: por nada estéis afanados. Amén. Antes bien, dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Vean, en oración. Entonces, ese es el gran conflicto con nosotros los seres humanos, mis amados hermanos, que tenemos necesidad. En este caso está hablando de el oro,
Y lamentablemente lo primero que pasa en el corazón, porque es lo que estamos hablando, es que se empieza a preocupar, se empieza a afligir, empieza a incomodar, se empieza a estar molesto, empieza a estar enojado, empieza a estar indiferente solo porque falta el dinero en la bolsa. Amén. Y eso pues definitivamente no es correcto, porque lo que deberíamos de hacer, la Biblia dice, y lo acabo de decir, que por nada deberíamos estar afanados. Antes bien, en otras palabras, antes de afanarnos, que nuestras peticiones sean presentadas delante del Señor en oración, pero también dice con acción de gracias. Amén. Aquí podemos entender un poco el poder de aquella ofrenda que dio aquella viuda, que llega el profeta Elías y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice: solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer ahí unas tortas, me las vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dice: ve y haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. Acción de gracia. La mujer tenía un poquito, pero ¿qué fue lo que hizo? Lo hizo, lo cocinó y lo trajo en acción de gracias. Cuando se habla de esa famosa frase acción de gracias, no se está hablando de que alguien me hizo un favor y yo le doy gracias, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, no, sino es una acción. Algo, mis amados hermanos, que yo tengo que demostrar más que una palabra, en que en realidad estoy agradecido por lo que me hicieron, por el favor que me dieron, qué sé yo. Amén. Entonces es ahí, espero estarme dando a entender, en donde ustedes y yo tenemos que escudriñar nuestro corazón, por cuanto ahí dice codiciosa de oro. ¿Cómo nos ponemos? Repito, cuando nos falta el dinero, sobre todo el dinero para los pagos, ¿verdad? Imagínense, mis amados hermanos, que no hay el dinero para el alimento, no hay, como dicen acá, no hay el dinero para el diario o para la despensa. Definitivamente, como seres humanos que nos conocemos, nuestra forma de actuar, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestro temperamento cambia. Y ahí es donde lamentablemente, si nuestro estilo de vida cambia cuando hay y cuando no hay dinero, se puede demostrar, mis amados hermanos, que en nuestros corazones hay un poquito de codicia. Porque ustedes y yo deberíamos de estar, tal vez les digo yo, contristados ante la ausencia de la presencia del Señor en mi vida. Pero yo, bueno, no voy a decir no conozco, porque sí conozco, ¿verdad? Pero muy pocas personas, mis amados hermanos, se inquietan o se incomodan por la falta de la presencia del Señor en sus vidas. Mas sin embargo, casi todas las personas, porque tampoco vamos a decir que todos, pero sí casi todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos, cuando les falta el dinero, el temperamento les cambia. Ahí nos damos cuenta entonces de que falta un poco, mis amados hermanos, de dependencia más del Señor, falta un poco más de fe, falta un poco de crecimiento espiritual, porque hasta el día de hoy les digo, aunque ustedes y yo nos incomodemos ante la falta de dinero, Dios ha sido fiel. Y bendito Dios, bendita su gracia y su misericordia. Estamos sanos, hemos comido el día de hoy, tenemos un techo, mis amados hermanos, que nos cubra de los vientos que han estado haciendo en estos días. Tenemos alimento, tenemos vestido, mis amados hermanos, no andamos descubiertos. Y con eso nos muestra la Biblia por medio de las palabras del apóstol Pablo, debería de ser suficiente para nosotros para vivir tranquilos. Amén. Y todo lo demás, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y sigue diciendo, porque el Señor bien sabe de las cosas que ustedes y yo tenemos necesidad. Probablemente, mis amados hermanos, las necesidades que ustedes tengan probablemente no sean igual a las necesidades que yo tenga. Más sin embargo, no porque las necesidades no sean iguales, no significa de que yo no tenga necesidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de las necesidades el Señor las suplirá, pero yo tengo que
tener confianza, tengo que tener contentamiento, mis amados hermanos, ¿de qué? De que Él lo hará, de que Él proveerá, de que la provisión en mi casa, mis amados hermanos, siempre estará. Y ahí se cumple aquella cita en aquella mujer de que el aceite y la harina nunca escasearán, nunca harán falta. Aquí viene otro recordatorio de otra viuda, mis amados hermanos, en la Biblia, en donde el esposo se murió, era profeta, murió, pero se quedó dejó a su familia endeudada. Llegó una potestad llamada el acreedor, y el acreedor llegó, a querer llevarse a los dos hijos. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que el profeta dio una palabra y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dijo: un poco de aceite. Aunque era poco, pero tenía. Amén. Con mucho respeto lo digo, pero aunque en nuestras casas, mis amados hermanos, haya un poco, pero siempre tenemos. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Ve y pide vasijas prestadas. No la mandó a pedir dinero prestado, no la mandó a pedir oro prestado. Le dijo vasijas. Y empieza a derramar el aceite sobre esas vasijas. Y luego al final la Biblia muestra, ¿verdad?, de que se llenaron muchas vasijas. El aceite dejó de brotar hasta que se acabaron las vasijas. Yo me atrevo a pensar que si hasta el día de hoy aquella mujer siguiera llevando vasijas, el aceite siguiera siendo derramado, pero la Biblia dice que se acabaron las vasijas y se acabó el aceite. Ok, una vez tenía ella llena todas las vasijas, el profeta vino y le dijo: ahora ve y véndelo, le dijo. Vean, ahí está la clave para que en la casa haya provisión. Vender, ve y véndelo y paga la deuda, y con lo que te sobre vivirás tú y los tuyos. Imagínense, mis amados hermanos, qué tanto aceite habrá brotado que pagaron la deuda y sirvió para que viviera la viuda y sus dos hijos. Creo que eso es lo que ustedes y yo necesitamos. Y el aceite es figura de la unción. Amén. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, nos llenamos de unción y en nuestras casas hay necesidad de más de alguna provisión, el mismo Espíritu te va a decir: ve, por ejemplo, tienes tal vez tantos años de no abrir la Biblia, y ahí adentro de la Biblia hay un billete de 20,000, hay un billete de 20,000 colones, hay un billete de 200 quetzales allá en Guatemala, y uno va y aparece y ahí está el bendito billete. Pero ¿por qué me recordé yo de ese billete? Por la llenura, por la unción. Puede ser así. O el Señor te dice: tienes X cosa, ve, y así como le dijo a la viuda, ¿verdad? Ve y véndelo. Amén. Se vende, viene la provisión y una vez más vuelve la estabilidad y la paz al hogar. Entonces démonos cuenta de la importancia, mis amados hermanos, de que en nuestras vidas no haya soberbia. Muchas veces hay mucha gente que no se atreve a vender algo porque pueden pensar de que son demasiado tímidos. Esa puede ser una cosa, pero otra es de que sean demasiado soberbios como para, entre comillas lo digo porque no es correcto, como para humillarse vendiendo algo. Si al final, mis amados hermanos, el sistema en el que ustedes y yo vivimos es un sistema de compra y venta. Pues compro barato y aunque al consumidor final no le guste, pero si yo estoy comprando para vender, tengo que vender un poco más caro. ¿Para qué? Para obtener pues cierta ganancia. Y con esa ganancia, pues claramente lo dice la Biblia: vive tú y los tuyos. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender con este otro punto, porque el del opresor ya lo había explicado yo en su momento, y el día de hoy pues me tocó que es el número 2. Imagínense, mis amados hermanos, y son 38 los puntos, 38 las características del soberbio, 38 las características de la cultura de Satanás en el corazón. Es que eso es lo que más me importa a mí, que ustedes y yo logremos identificar de que esto que estamos hablando en este punto, la soberbia,
se manifiesta en el corazón del ser humano, en el corazón del sacerdote que no tiene su túnica bordada, que no tiene su túnica blanca, que no está viviendo acorde a la santidad, que no está viviendo acorde al temor del Señor. Se le manifiesta y entonces vienen este tipo de problemas, que empieza la codicia por el oro. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Vamos a ver, tengo suficiente tiempo todavía para abordar otro punto. Ok, en este punto de que Satanás, o Lucifer, mejor dicho, es el señor de la soberbia, vamos a hablar de un tercer punto. Ya hablamos del número 2, que es codicioso del oro, codiciosa de oro. Pero ahora este es muy importante también. Cuando alguien, mis amados hermanos, padece de soberbia, la tercera característica, según el orden bíblico, ¿verdad?, de Isaías capítulo 14, dice acá que es un bastón, un bordón, espero me dejan entender con eso, como lo que utilizan las personas que por alguna u otra razón les cuesta un poquito caminar, ¿verdad? Su bordón, su bastón, su vara, como que se apoyan en ello para poder caminar un poquito mejor. Pero me llama mucho la atención que dice que viene a ser bastón de los impíos. Nada más vean y escuchen ese significado. No es un significado, es característica de la persona con soberbia. La persona que padece de soberbia, mis amados hermanos, la persona que no ha logrado proteger su corazón con la túnica bordada, se convertirá, y ahorita vamos a explicar qué es esto, en un bastón para los impíos. Entonces vean el tipo de alianzas que se empiezan a hacer y a formar cuando, mis amados hermanos, en el corazón hay soberbia. En otras palabras, cuando en el corazón hay falta de humildad. Ok. Cuando hablamos de un bastón, ya más o menos les di la idea, aunque yo sé que ustedes ya saben que es un bastón o un bordón, ¿verdad? Es una vara, podemos decirlo así, porque la mayoría pues son de madera, ¿verdad? Aunque en la actualidad hay de varios materiales, para que en la persona que le cuesta hacer algo, en este caso caminar, se apoye y logre hacerlo. Amén. Ok, básicamente eso es un bastón. Pero ahora hay algo muy importante acá, que no dice nada más que es un bastón, sino dice que es un bastón de los impíos. Ok, y cuando hablamos de un impío, bíblicamente, vamos a decirlo así, podemos encontrar por lo menos 3 o 4 tipos de personas. Amén. Número 1 pudieran ser los ateos, gente que en su ignorancia, digámoslo así, aunque para ellos en su conocimiento, pero en realidad es en su ignorancia, no creen en Dios. Ok, número 2 están los pecadores, que es gente, mis amados hermanos, sorprendentemente, que aunque son pecadores, pero muchos creen en Dios. Pero ¿por qué se les tilda o se les pone este nombre de pecadores? Porque aunque creen en Dios, nunca le han abierto el corazón, o sea, no han hecho la oración de fe, no han reconocido su condición. Entonces son personas normales, comunes y corrientes, pudiéramos decirlo hasta cierto punto, pero simple y sencillamente no le han abierto su corazón al Señor. Y como consecuencia, siguen siendo aún considerados dentro de esa categoría de pecadores. Número 3, aunque no lo debería meter acá, pero voy a dejar los impíos de último para explicarlo. Están los cristianos, que ¿quiénes son los cristianos? Bíblicamente hablando, aquellos que ya le abrieron su corazón al Señor, amén, pues creemos en Él, nos esforzamos, tratamos de vivir en santidad y aquí estamos, ¿verdad? Esforzándonos por agradarlo a Él, y que aunque a veces fallamos, pero más tal vez nos tardamos en fallar que en regresar a pedir perdón, y todo está bien. Ahora bien, ¿y quiénes son los impíos? Los impíos serían ese cuarto grupo, amén. ¿Quién es un impío? Un impío, mis amados hermanos, es una persona que en su momento fue cristiano, amén. Entiéndase, en su momento le abrió su corazón al Señor,
En su momento tal vez hasta sirvió en alguna iglesia, se congregó, qué sé yo, fue parte de la alabanza, fue parte de algún área, de alguna iglesia, cantaba, dirigía, predicaba, amén, muchas cosas, pero eso fue en su momento. Luego se apartó, amén, y nunca más volvió. Y si se le habla de volver, ahora él ya no cree, amén, en lo que antes creyó, ya no cree en a quien antes le sirvió y simple y sencillamente ya no cree, amén. Entonces espero me haya dado a entender, ese es un impío, una persona que estuvo dentro de una iglesia sirviendo, orando, ayunando, predicando y haciendo lo que se hace dentro de un culto, ¿verdad? Pero algo le pasó, no cuidó su corazón de la soberbia, se apartó y el día de hoy, aunque en su corazón puede creer, pensar que hay Dios, pero está lejos de él y no va a volver, porque la Biblia dice que los impíos, mis amados hermanos, es necesario que estén. ¿Por qué? Porque ellos, lamentablemente para ellos, no para nosotros, van a sufrir en el periodo de la gran tribulación. Ok, entonces un impío es alguien, repito, que se apartó del Señor, pero no solamente se apartó, ya no cree, sino que también, mis amados hermanos, ahora simple y sencillamente ataca también a la iglesia, estorba a la iglesia, se convierte en enemigo de la iglesia. Entonces eso es algo que ustedes y yo tenemos que escudriñar y analizar bien en nuestras vidas, porque en esto es en lo que se convierte aquella persona que tiene soberbia, en bastón de un impío. Amén, repito, ya un impío es alguien que se apartó, ya no cree, pero que ahora, mis amados hermanos, también ataca a la iglesia, se convirtió en enemigo de la iglesia. Un tiempo vivía bajo la piedad, esto es lo que significa la palabra impío, pero ahora se apartó de la piedad, y pues al apartarse de la piedad, lamentablemente para él o para ella o para ellos, se convirtió en un impío. Amén. Y esto es lo que a mí me llama la atención, de que las personas que padecen de soberbia, mis amados hermanos, se convierten en un apoyo para este tipo de gente, de que ya no solamente no creen en el Señor, sino que todavía atacan, estorban a la iglesia, atacan y estorban a los cristianos. Y de este tipo de gente, mis amados hermanos, digo, lamentablemente hay muchos por varios lados. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Someternos al Señor. ¿Saben por qué? Porque lo delicado, mis amados hermanos, es de que miren, ustedes y yo, estoy 100% seguro de que a más de algún impío, con mucho respeto lo digo, pero así lo dice la Biblia, conocemos. Ya les puse un ejemplo de quién puede ser un impío. Gente que sí creyó en el Señor, pero ahora se apartaron. Y no solamente se apartaron, sino que estorban. Por ejemplo, he conocido yo, mis amados hermanos, a personas que en su momento sirvieron en alguna iglesia, pero luego, por ejemplo, estoy recordándome de una persona en particular, cayó en lo que es el alcoholismo. Y empezó a tomar y a tomar y a tomar, de tal forma que cuando su esposa quería asistir a la iglesia, no la dejaba. Y si su esposa iba a la iglesia, él la iba a sacar del templo. Y si no la iba a sacar, la esperaba cuando regresara a su casa y le pegaba una golpiza, mis amados hermanos, que varias veces pues se salvó de matar a su propia esposa. Más o menos es un ejemplo, ¿verdad?, que estoy poniendo de alguien que se convirtió en un impío. Y cómo, mis amados hermanos, se supone, vamos a decirlo así, vamos a tomarlo personal, de que si yo creo en el Señor, ¿cómo me voy a convertir en bastón de los impíos, en apoyo de los impíos, en ayuda de aquellos que no creen en el Señor? Y les voy a ayudar, porque eso es lo que hace un bastón, a que sus fechorías, digámoslo así, les salgan bien. Definitivamente
Ustedes y yo no vamos a caer en ese punto, a esa dimensión, pero como lo estamos viendo, pero cómo llega, mis amados hermanos, alguien a convertirse en esto, en un bastón de los impíos, pues con la soberbia, con el orgullo, con la falta de perdón, con la falta de humildad, como lo explicamos en el punto anterior, con el deseo vehemente de las riquezas. Amén. Si se tiene, se está tranquilo, se está contento, y si no se tiene, se está intranquilo y descontento. Amén. Entonces yo espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, con este punto, ¿verdad?, del bastón de los impíos. Repito, esta es una de las características de todas aquellas personas que pueden padecer de soberbia. Se convierten en ayuda, en apoyo de los impíos. Y definitivamente la Biblia dice: hicieron alianzas, pero no mías. Hicieron alianzas, pero no en mi nombre. Hicieron alianzas, amén, pero que no, uniones, amistad, apoyo, bastón, pero con gente con la cual a mí no me agrada. Miren, Dios es un Dios celoso, mis amados hermanos, y ustedes y yo no podemos pretender ser más misericordiosos que el Señor. Amén. Pero hay una cita en uno de los libros del apóstol Juan que claramente dice de que si alguien llega a nuestras casas y lleva otro tipo de doctrina, entiéndase, ¿qué otro tipo de doctrina? La doctrina que dice que Jesús no es Dios. La doctrina que dice que Jesús no resucitó. La doctrina que dice que Jesús no volverá. La doctrina que dice que Jesús no es el Mesías. La doctrina que dice que Jesús no es el Hijo de Dios. Amén. Dice claramente la Biblia que cualquiera que lleve otro tipo de doctrina, dice, ni lo reciban en su casa. Imagínense qué tremendo es. Sin embargo, a veces ustedes y yo no solamente recibimos, sino tenemos a veces hasta íntima amistad. Es que esto no es de hacer separación de gente ni acepción de persona, pero con gente, mis amados hermanos, que no tienen ni temor del Señor, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque que el Señor nos libre de que por ayudarle a alguien, imagínense, es el ejemplo que se me ocurre en este momento, que venga alguien que no tiene al Señor en su corazón, que tal vez ustedes y yo sabemos que no solamente no tiene al Señor, no tiene temor, sino que también es un bandido, digámoslo así, por no decir delincuente. Viene y me pide dinero prestado, vengo yo y se lo presto, y ese dinero, por ejemplo, era para, qué sé yo, ir a drogarse, era para ir a pagar una extorsión. Entonces, sin darnos cuenta, cometemos muchos errores por querer ayudar a aquel, mis amados hermanos, que él no necesita, ella no necesita ayuda mía, necesita ayuda del Señor. ¿Y cuál es nuestro trabajo con esa gente? Presentarles al Señor, y como lo estamos viendo acá en la iglesia, ¿verdad? Y que el Señor se encargue de resucitarlo, y nosotros los ministros de quitarle las ataduras, para que entonces pueda en su momento sentarse a la mesa con el Señor. Entonces yo espero, mis amados hermanos, haberme dado a entender con este punto. Recuerden, el tema es la túnica bordada. Estamos hablando de la soberbia. Pretendía avanzar hasta el punto número 38, solo avancé al número 3, nos quedan 35 nada más. Si el Señor nos lo permite, nos conectamos la siguiente semana, el día lunes a las 7:30. Recuérdense que este es su programa La Pluma del Escribiente. Amén. Aprovechamos a discipular también, mis amados hermanos, a los hermanos de allá de Guatemala. Amén. Y pues a la vez también a los de acá de Costa Rica que deseen conectarse. Entonces, por hoy, mis amados hermanos, yo voy a ir concluyendo nuestro tema, pero voy a hacer una oración en el nombre de Jesús para poder sellar el tema del día de hoy, y a su vez pues también despedirnos, mis amados hermanos, de los hermanos de Facebook, porque esto también está siendo transmitido en vivo por Facebook. Amén. Y hacemos una oración, nos despedimos de Facebook, y pues ustedes que están acá en Google Meet, pues se quedan un momentito, ¿verdad?, para poder despedirnos. Amén. Oramos, mis amados hermanos, inclinamos nuestro rostro
y le suplicamos al Señor por estas 3 áreas, 3 puntos, 3 partes de la cultura de Lucifer, que nos libre el Señor de la soberbia, pero que también nos libre de ser opresores, que también nos libre de la codicia al oro, a la plata o al dinero, y que también nos libre de ser apoyo, bastón, ayuda para los impíos. Hoy, Señor, te suplicamos, papito lindo, que tú nos guardes, nos cubras, nos libres, nos protejas, Señor, de estas cosas en nuestros corazones. Señor, te entregamos nuestro corazón una vez más a ti, lo rendimos a ti, Dios Todopoderoso, y te suplicamos, papito lindo, que en nuestras vidas se manifieste lo que tu palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Permite, Señor, que podamos aprender de esa humildad, de esa mansedumbre, y que si en nuestras vidas, Señor, hay algún resquicio de soberbia, Señor, pueda ir desapareciendo de nuestras vidas, Padre Celestial. Yo bendigo, papito lindo, en tu nombre santo, a los hermanos que se han conectado, Señor, de allá de Guatemala. Bendigo también, Señor, a los hermanos que se han conectado de acá de Costa Rica. Bendigo a los que estuvieron por las redes sociales, por Facebook, Señor, y los que van a escuchar el tema tal vez por YouTube. Señor, los bendigo también con la firme convicción, Señor, de que este consejo de tu palabra, papito lindo, no regresará a ti vacío, Señor, sino que antes bien cumplirá el bendito propósito por el cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así nos despedimos de Facebook, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Y ha sido un gusto poder estar acá, mis amados hermanos, en esta reunión, y si el Señor nos lo permite, nos reunimos la siguiente semana acá en su programa La Pluma del Escribiente. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Y de igual forma, mis amados hermanos, nos despedimos también de ustedes, ¿verdad? Los que, pues bendito Dios, tuvieron a bien, mis amados hermanos, conectarse el día de hoy. Amén. Veo por ahí que está Ashley, está Mana Ana, vi a Camila también por ahí. También vi ahí a Blanca y a Zoe, me parece que vi. Veo que también se conectó hermano Hugo. Amén.